La supernova Tycho y el libro de Urantia. Muchos descubrimientos en astronomía han estado validando las descripciones de los documentos. Aunque el libro de Urantia no es un libro profético, sí se ha anticipado a descubrimientos posteriores a su publicación. Y lo ha hecho mediante la descripción de la cosmología narrada por los reveladores. Como ejemplo, veamos cómo los documentos de Urantia, a mediados de los años 30 del siglo XX, hicieron estas asombrosas declaraciones en torno a la astronomía. En el documento 41 se nos dice: cuando una rueda matriz nebular arroja soles demasiado grandes, estos pronto se deshacen o forman estrellas dobles. Cuando son menos de 1/10 del tamaño de vuestro Sol, estas esferas llameantes se contraen, se condensan y se enfrían rápidamente. Cuando son más de 30 veces su tamaño, más bien 30 veces el contenido bruto de materia real, los soles se dividen rápidamente en dos cuerpos separados, volviéndose centros de nuevos sistemas, o bien permaneciendo cada uno dentro de la atracción de la gravedad del otro y girando alrededor de un centro común, como un tipo de estrella doble. Los recientes descubrimientos han confirmado que los sistemas solares binarios son más comunes de lo que antes se pensaba. Ahora observemos un evento asombroso. En 1572, la explosión de una supernova fue tan potente que fue observada a simple vista durante el día. Con el paso del tiempo, ha quedado el residuo de la misma, residuo que comenzó a ser observado en décadas recientes. En esta imagen observamos más detenidamente este residuo que fue descubierto en 1960. Y en la imagen de la derecha observamos los dibujos de Tycho Brahe, que observó la explosión a plena luz del día en 1572. Lo interesante es que hasta hace poco se pensaba que esta era la explosión de una única estrella, un único sol moribundo que había estallado. Y ahora notemos esta asombrosa declaración del libro de Urantia a mediados de los años 30 del siglo XX. La más reciente de las erupciones cósmicas principales en Ormontón fue la extraordinaria explosión de estrellas dobles, la luz de la cual llegó a Urantia en el año 1572. Esta conflagración fue tan intensa que la explosión fue claramente visible a la luz del día. Esta predicción científica del libro declaraba que la explosión de la supernova Tycho fue causada por dos estrellas. Y para nuestro asombro, en octubre de 2004, en una carta a Nature, se reportó el descubrimiento de una estrella de tipo espectral G2, lo que prueba que fue una supernova de tipo 1A. Una supernova 1A es un tipo de supernova que ocurre en sistemas binarios, sistemas de dos estrellas que orbitan entre sí. Y en 2008, un análisis de los residuos ya constató definidamente en la revista Nature que había sido una explosión de dos estrellas.
Como observamos en esta imagen espectral, vista hace relativamente poco, el Instituto Max Planck dio nuevas informaciones adicionales confirmatorias sobre la supernova. Fue la explosión de dos estrellas, una enana blanca y su vecina. Lo anterior tiene implicaciones fascinantes sobre la acreditación del libro de Urantia como fuente de información revelada, adelantada muchas décadas a los descubrimientos recientes, lo cual ha sido analizado en algunos artículos. Lo anterior es solo uno de decenas de ejemplos que nos otorgan pruebas de acreditación de los documentos. Tenemos descubrimientos en arqueología, genética, física de partículas y otros más en cosmología que confirman al libro de Urantia como una fuente con material revelado.